Hola, bienvenidos y buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de McKinsey Talks. Soy Robin Roark, socio de McKinsey en Miami y líder de nuestra práctica de salud en América Latina. Yo quería comenzar diciendo que primero, esta es una crisis humanitaria con un inmenso impacto en las vidas de todo el mundo. Nos encontramos en una situación sin precedentes, de una escala todavía por determinar, y con un daño económico igualmente incierto, que está cambiando la forma de operar de todas las industrias. En las sesiones anteriores hemos hablado del futuro de la educación, de la industria de transporte y turismo, de bienes de consumo y del desarrollo económico global. Hoy hablaremos de la industria de la salud, protagonista de esta situación. Discutiremos sobre sus desafíos y qué cambios encontraremos para la industria en la crisis, en el nuevo normal, y oportunidades para reimaginar la industria. Hoy tenemos el honor de contar con dos grandes invitados. Felipe Heuser, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile, quien previamente fue Chief Medical Officer de la Red de Salud UC Christus en Chile. Y como contexto, la Red de Salud UC Christus opera uno de los centros académicos más prestigiados en América Latina. También tenemos Luis Felipe Penillos, el CEO corporativo de Auna, que tiene centros médicos en Perú y Colombia y un seguro oncológico en Perú. Auna, como contexto, es una de las pocas multilatinas de salud que opera centros médicos muy prestigiados, como la Clínica Las Américas en Colombia y la Clínica Delgado en Perú. Y antes de empezar, yo quería decir que es un gran placer tenerlos como panelistas en esta sección. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy discutiremos sobre el nuevo normal para la industria de la salud tras la crisis del COVID-19 y la sesión se divide en 4 grandes temáticas. Primero, discutiremos cómo la crisis del COVID-19 ha afectado al sector salud en los países donde ustedes operan. Segundo, y después, abordaremos cómo está respondiendo el sector a estas afectaciones. Tercero, queremos hablar sobre cómo podemos reimaginar de una manera más amplia la industria de salud después de la COVID-19. Y finalmente, cerraremos la sesión con preguntas y respuestas. Y para la audiencia, gracias por venir. Durante la sesión se podrá enviar sus preguntas para el Q&A enviando un mensaje al usuario Q&A del chat de Zoom. Entonces, empezamos hablando del presente. Nos gustaría ahondar en cómo le ha afectado la crisis del COVID-19 en los países donde se operan. En otros países hemos visto impactos grandes en la situación económica de los sistemas, los procesos clínicos, la demanda electiva, la salud del personal médico, etc. Entonces, empezamos con Felipe. Felipe, ¿puedes describir cuál es la situación de la pandemia en su país? Muchas gracias, Robin. En Chile tuvimos nuestro primer caso de infección por coronavirus el día 3 de marzo. Y desde entonces empezó a crecer el número de contagiados relativamente rápido. Tanto es así que ya el 16 de marzo se decidió, había crecido lo suficiente, que habíamos entrado, ¿no es cierto?, en fase 4. Las universidades, incluyendo la Universidad Católica, decidimos seguir solamente con clases online y empezamos obviamente a tomar todas las medidas que como el gobierno empezó a preconizar, que son las medidas generales de distanciamiento social, con el aislamiento de los infectados, el seguimiento de ellos, mucho testeo de PCR en que el gobierno ha hecho un buen esfuerzo y el país en general de testear y tratar de detectar a los infectados. Estas cuarentenas, ¿no es cierto?, llamadas inteligentes en el sentido sectoriales, ¿no es cierto?, paralelamente ir preparando los hospitales para recibir un mayor número de pacientes, sobre todo del área de cuidados intensivos, respiradores, ventiladores mecánicos, y ahí entonces tanto el gobierno como el sector privado empezó a crecer. Ya había empezado un poco antes, sabiendo un poco lo que venía desde China y el hemisferio norte, a crecer en sus capacidades, y así en los distintos equipamientos. Ya el 25 de marzo fue
decretada una primera cuarentena por 7 comunas de Santiago, por tanto una fracción bien importante de la ciudad, justamente por el crecimiento. Ya en esa fecha había 1.142 contagiados. Pero después, hacia fines de marzo y sobre todo hacia comienzos de abril, los números empezaron a estacionarse en alrededor de 400, 500 pacientes nuevos pacientes detectados, o personas, perdón, detectadas al día, y con alrededor de 10 personas fallecidas cada día. Y esos números estuvieron bastante estables hasta los últimos días de abril. Tanto es así que la última semana de abril se empezó a hablar, bueno, ¿cómo vamos a empezar a retornar? Un plan de retorno seguro, incluso honestamente bien a nivel de país, no solo el gobierno, nosotros como universidad también estábamos empezando a pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero mientras pensábamos esto, vino mayo, vino fines de abril, en que se produjo un salto muy importante, de nuevo en el número de infectados, sobre 3.000 inicialmente, y hoy día a números promedios en torno a 5.000 infectados diarios, y con un número de fallecidos que sobrepasa los 50. Hoy día hemos tenido un número récord que fueron 75, que corresponde al día de ayer, 75 fallecidos reportados. Claro, en el total de diagnosticados todavía tenemos letalidades un poquito sobre el 1%, pero obviamente muy importante. Y pese que ya hace 2 semanas y media las comunas más afectadas están en cuarentena, todavía no hemos logrado, ¿no es cierto?, alcanzar un plató en el número de infectados, y menos aún, por razones obvias, en el número de personas que están, ¿no es cierto?, hospitalizadas en cuidados intensivos. Y la verdad es que hoy día tenemos nuestra capacidad hospitalaria bastante copada, particularmente en la región metropolitana, donde las unidades de cuidados intensivos están ocupadas en alrededor de un 98%, cuidados intermedios levemente menor a eso, a nivel de país alrededor de 90%. Por lo tanto, claramente, cuando creíamos que las cosas iban a estar un poco más tranquilas, hemos tenido un nuevo salto y hoy día estamos en la etapa claramente más difícil, ¿no es cierto? Y sobre todo los centros asistenciales extraordinariamente sobrecargados con muchos pacientes, ¿no es cierto?, con esta infección. Esa es un poco la situación. La política general del país sigue siendo la misma, en el sentido de seguir testeando más, seguir preparando los hospitales para tratar de recibir a todos los pacientes, y la verdad es que es bien increíble el esfuerzo que se ha hecho, porque se ha más que duplicado las camas de cuidados intensivos, las camas, los ventiladores mecánicos, casi incluso más que triplicado, y así como que pareciera que se está copando la capacidad. Cuando se va a copar, algo más aparece y nuevamente se pueden recibir a los pacientes, y con un número de testeos de alrededor de 16.000 test de PCR al día. Esa es un poco la situación nuestra como país hoy. Yo sé que tienes perspectivas de Perú y Colombia y otras. ¿Sería posible compartir algo con nosotros? Creo que en Perú y Colombia ocurren los extremos de Chile. Tenemos un Colombia que ha tenido buenos resultados, que la tasa de contagios es diferente en las ciudades, pero en general bien controlada. Colombia tiene un sistema hospitalario público y privado súper desarrollado, uno de los mejores de Latinoamérica, preparado para cosas como esta. Y la verdad es que, como ejemplo, ¿no?, menos del 5% de las camas de UCI de Medellín están ocupadas por pacientes. Los niveles son bien bajos, obviamente. Medellín es una de las ciudades que mejor lo está afrontando. En otras ciudades donde hay más turismo o más grandes están teniendo más problemas. Pero realmente Colombia han tenido una gran suerte, han ejecutado cosas muy bien, y el sistema tiene años preparándose desde la Ley 100 en los 90s. Caso contrario en Perú, como muchos saben, antes de la pandemia uno no tenía una cama para una cirugía, se demoraba 6 meses o 3 meses en conseguir una cita o la cirugía, y realmente que a partir del 15 de marzo que se hizo la cuarentena, tuvo que ser extrema, no una cuarentena por sectores, tuvo que ser extrema porque no teníamos la posibilidad de aguantar ningún flujo de pacientes al sistema público,
y el sistema privado en Perú es muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. En el Perú hay una segmentación completa entre el Estado, la Seguridad Social, las Fuerzas Armadas y los privados, y el sistema privado es limitado y con infraestructura no moderna, ¿no? Tuvimos que hacer esta cuarentena fuertísima, la cual ha logrado parar el número de contagios, pero no al nivel que queríamos por características propias del Perú, de la economía. Tenemos aproximadamente 70% de informalidad de la economía en el Perú. Entonces, controlar todo esto es complicado, ha habido muchos problemas en los mercados, aplicar protocolos es muy difícil y realmente a Perú le está golpeando muy fuerte, pero gracias a Dios las medidas que ha tomado el gobierno como oportunidades de mejora, pero han sido efectivas y para una capacidad casi inexistente de camas adicionales en el Perú, se está logrando manejar de alguna manera las cosas, ¿no? Continuamos con Luis, por favor. Yo quería preguntar cuáles han sido las implicaciones y afectaciones de la pandemia más grandes para sus hospitales y su sistema. Bueno, en el Perú, como decíamos, tenemos infraestructura insuficiente. Al tener en compartimentos independientes el sistema subsidiado del Perú, el sistema de seguridad social, las Fuerzas Armadas y las clínicas privadas, cada sistema asegurador tiene su propia red de clínicas. Y lo que ocurre en Perú es que a veces tienes una clínica llena en una ciudad y otra clínica vacía, o un hospital lleno y otro vacío, dependiendo de quién es el financiador, y no hay un sistema efectivo de intercambio prestacional, de intercambio de servicios como se ocurre en Chile o en Colombia, ¿no? Entonces, la falta de personal de salud, las bajas por infecciones y la falta de pruebas adecuadas para determinar si un profesional de la salud puede continuar trabajando, hace que muchos tenían que salir 15 días en cuarentena, complicadísimo conseguir los reemplazos, como todo, creo, en todos los países, ¿no? El tema de EPPs, el tema de insumos médicos, medicamentos. En Perú hay una geografía muy complicada y muy centralista. Al cancelar los vuelos y el transporte público, impedía que se traslade para manejar la alta complejidad. Lima es una ciudad que tiene el 30% de la población y tiene la gran complejidad hospitalaria y había una imposibilidad tremenda de transportar a los pacientes, y eso causó mucho daño. Ojo, que acá estamos hablando, la mitad del problema, un porcentaje es el problema del COVID y el otro porcentaje son la gente que tiene problemas cotidianos y que se están complicando o están retrasando, ¿no? Como es el tema de enfermedades crónicas, ¿no? El manejo del cáncer o otras enfermedades crónicas que se complican muchísimo ante esta pandemia, ¿no? Felipe, ¿algo para añadir de su perspectiva de Chile? Sí, a ver, nuestra red de salud, de alguna forma, y todos los prestadores privados, nosotros como Universidad Católica, nuestra red de salud, UC Christus, está, obviamente es privada, pero se integra y está integrada incluso en épocas fuera de pandemia con distintos convenios con el sistema público. Recibimos pacientes públicos del sector público y con más razón ahora en el medio de esta pandemia. Y claro, lo que nos pasó como red de salud es que hacia fines de marzo la actividad empezó a caer dramáticamente. La ambulatoria bajó a menos de un 20%, ya en abril menos de un 20%, las consultas ambulatorios, procedimientos ambulatorios, incluso laboratorio, imágenes, menos de un 20%. En hospitalización bajamos a tasas de ocupación en torno a un 40%, nosotros normalmente nos manejamos sobre 80%, y por lo tanto realmente un tema muy dramático. Y paralelamente estábamos preparando el hospital, más cupos de UCI, más ventiladores, tomando una serie de medidas, haciendo protocolos, pero con muy pocos pacientes hospitalizados y muy pocos en el área ambulatoria. Por lo tanto, la situación económica ya para el mes de abril fue muy complicada y el déficit proyectado realmente estaba arriesgando la sustentabilidad. Por lo tanto, tuvimos que tomar medidas importantes para reducir nuestros gastos. Y dentro de eso, obviamente, el tema de personas, ¿no es cierto?, es muy importante desde el punto de vista de los gastos totales, de colaboradores, y ahí
tomamos una ley, ¿no es cierto?, que sacó Chile en torno a la pandemia, que es de protección del empleo, con lo cual pudimos ocuparla, con lo cual una fracción de nuestros trabajadores, funcionarios, se suspendió su trabajo, lo que quiere decir que siguen trabajando, pero con una menor renta, básicamente aprovechando seguro de cesantía, o se redujo su jornada, en principio por un periodo de 3 meses, siempre posible de volver en cualquier minuto, y el resto de los trabajadores, alrededor de 1/3, se les hizo un descuento solidario de su salario para poder afrontar esta crisis. Y con todas estas medidas estábamos llegando a reducir alrededor del 50% del déficit que estábamos proyectando. Y estábamos en esto cuando llega entonces mayo y en que empieza a incrementarse la tasa de hospitalización significativamente por este gran incremento de los pacientes con COVID, y nuestros intensivos se empezaron a llenar. Nosotros hemos triplicado nuestra capacidad de cuidados intensivos en los 2 hospitales, nuestros cuidados intermedios igual, muchos sectores, ¿no es cierto?, de menor cuidado fueron transformados en áreas de cuidado crítico, mucha gente trabajando. Obviamente parte de esas personas que se habían suspendido su trabajo fueron reincorporadas rápidamente, sobre todo los que estaban trabajando en el sector clínico, y obviamente cambió la situación. Seguimos con muy poca actividad ambulatoria, pero sí una actividad hospitalaria muy intensa, obviamente concentrada prácticamente en cerca del 70% de los pacientes que tenemos son pacientes COVID. En esa situación estamos hasta hoy. Yo sé que hay muchas cosas que están pasando día por día. En esta segunda sección yo quería enfocar en las respuestas específicas a los sistemas de UCI Christus y AUNA. Hemos observado muchos cambios en los sistemas, cambiando las operaciones clínicas, los modelos de personal, la cadena de suministros, las necesidades para capacitar personal. Entonces, Luis, empezamos contigo, pero yo quería preguntar, ¿cómo estás adaptando con el sistema de AUNA para navegar y responder a la pandemia? ¿Y cuáles son los 2 o 3 cosas que crees que AUNA está haciendo muy bien para responder? Bueno, como decía Felipe, ya hablando en particular del sector privado, más allá de la perspectiva general del sistema de salud, el sector privado está muy golpeado. Las clínicas en Colombia y en Chile, por lo que escucho ahora, y en Perú definitivamente llegaron a puntos de estar a un 20 o 30% de movimiento, teniendo el gran problema que la infraestructura muchas veces no es la adecuada y por ende para atender COVID uno no está suficientemente preparado y la gente no asiste a los hospitales por el riesgo de contagio. Entonces no hay el movimiento electivo y cotidiano, ambulatorio y quirúrgico, y tampoco tienes gran volumen de pacientes COVID, ¿no? Hay muchas críticas al sector privado, pero la verdad que en Perú la capacidad privada es bien pequeña y no hace la gran diferencia en número de camas, ¿no? En el caso de AUNA, y como algunos otros grupos que funcionan en red, tenemos la suerte de tener hospitales en las principales regiones del Perú, y en la capital, que es Lima, tenemos más de un hospital, lo que nos ha permitido no solo implementar flujos diferenciados en los hospitales que atendemos COVID y no COVID, sino que en Lima nos ha permitido destinar hospitales solo para COVID al 100% y hospitales, digamos, libres de COVID para continuar con todo lo cotidiano que es tan importante, ¿no? Eso nos ha funcionado bien, hemos tenido que adecuarnos, hemos tenido que hacer en semanas sistemas de presión negativa, flujos diferenciados, y realmente uno ve hacia atrás y ve con acierto las inversiones en clínicas que ya contaban con espacios de UCI, emergencia y hospitalización, con sistemas de recambio de aire, presiones negativas y todas las condiciones para manejar pacientes como estos, ¿no? Nosotros hemos tenido que correr, realmente hemos hecho, y creo que otras clínicas en el Perú, esfuerzos importantes, y hemos conseguido resultados para reactivar la parte no COVID y cumplir con nuestros pacientes en la parte COVID de la forma más adecuada y lograr, la verdad, niveles de efectividad súper buenos, ¿no? Estamos viendo que uno piensa que la solución es tener el ventilador mecánico, ¿no? Y la verdad es que hoy
lo que hemos visto hasta en Nueva York y en otras ciudades, es que tener el ventilador, si no tienes el personal adecuado, no te da buenos resultados, ¿no? Hemos visto niveles de fallecimientos en UCI del 50-80%, y algunas clínicas privadas en Perú y Colombia tenemos menos del 5%, ¿no? Entonces eso demuestra que al final es el equipo completo, con los profesionales, con los EPPs, con los medicamentos y el ventilador mecánico tal vez, ¿no? Pero hemos conseguido buenos resultados en ese caso, ¿no? En Colombia, como estamos diciendo, nosotros estamos en Medellín, y la verdad que el volumen de pacientes es tan bajo que ha sido más sencillo hacer flujos diferenciados y prepararnos, ¿no? Colombia está preparado per se, pero el gran reto ha sido Perú y a nivel nacional, ¿no? En ciertas ciudades del Perú el COVID ha golpeado muy fuerte, y la verdad que estar a la altura, mantener al personal, reemplazar al personal, motivar al personal, ha sido todo un reto, aparte de las compras de equipos y demás que se tuvieron que hacer. Apenas llegó la información de China, empezamos a actuar, y por suerte lo hicimos, porque a los pocos días de que pusimos órdenes de compra y demás, muchas empresas del sector no alcanzaron a conseguir el equipamiento y los insumos, y han tenido problemas, ¿no? Entonces, definitivamente la posibilidad de funcionar como red, de tener a los médicos especialistas, el tener sistemas de bioconsulta, y todo esto nos ha permitido manejar con profesionales a distancia, y manejar una gran cantidad de pacientes de forma satisfactoria. Yo sé que ustedes están haciendo mucho en UC Christus también. ¿Cuáles son algunas de las 2-3 cosas que están haciendo para responder a la pandemia? Bueno, en distintos niveles. En primer lugar, entonces, haber aumentado francamente nuestra capacidad de recibir estos pacientes. Por ejemplo, en el hospital clínico de 32 camas de cuidado intensivo con capacidad ventilatoria, llegamos a 92 en pocas semanas. En la clínica San Carlos de 8 estamos llegando a 22, ¿no es cierto? Así que, y eso implica, tal como decía Luis Felipe, mucha gente detrás también. Entonces, muchas personas, muchos médicos, muchos voluntarios, mucha gente, a propósito de los académicos de la Facultad de Medicina, de especialidades no relacionadas con el cuidado del COVID, que hoy día están ahí apoyando a los intensivistas, trabajando con ellos. Vemos psiquiatras, vemos dermatólogos, vemos muchos internos del último año de medicina trabajando activamente desde que comenzó esto, los residentes, etcétera. Y eso nos ha permitido, nos ha ayudado mucho finalmente a tener los equipos humanos para poder atender a todos estos pacientes, y eso ha sido un gran desafío en la atención, incluyendo desarrollo de nuevas técnicas. Hay gente nuestra, ¿no es cierto?, que ha estado trabajando con una técnica que es con el uso de cánulas nasales con alto flujo de oxígeno en posición prono, con que se ha evitado que muchos de estos pacientes lleguen a ventilación mecánica, y con una estadía promedio en eso mucho menor que los 10-11 días que están después en ventilación mecánica. Un montón de temas, terapia con suero de convalecientes, etc. En el otro lado, en el lado más de diagnóstico, más ambulatorio, un esfuerzo grande de amplificar nuestras capacidades de hacer PCR, ¿no es cierto?, de diagnosticar, porque estamos convencidos que queremos apoyar al país en diagnosticar más y más quienes están infectados y así aislarlos. Y en eso hemos estado. Hoy día hemos podido, desde una producción inicial de alrededor de 200 y tantas PCR, estamos en alrededor de 1.250, hasta 1.500 hemos llegado algunos días, y creemos que vamos a llegar a más. Para eso hemos tenido que diversificar proveedores. Ustedes saben de que hay un tema mayor, ¿no es cierto?, con los insumos y reactivos. Entonces, de haber tenido 2 proveedores, ahora tenemos 8 para poder tener algún flujo, y así todos pasamos sustos en esa área. Y metodologías para llegar más periféricamente, ¿no es cierto?, metodologías para tomar PCR en el automóvil, incluso en las áreas más pobres de Santiago. Un bus, por ejemplo, a todo esto aquí hemos tenido un muy importante apoyo de la industria privada, con donaciones, por ejemplo, un bus eléctrico que hoy día va tomando muestras de PCR también en la periferia, y así entonces vamos detectando los infectados, y con ello indicándoles aislamiento, estudiando sus contactos, etc. Esa es una breve descripción de parte de las actividades que como Red de Salud y Facultad de Medicina hemos estado haciendo en estas semanas. Gracias por todas las respuestas. Yo sé que, bueno, tenemos como 20 minutos y yo creo que debemos enfocarnos en la tercera sección, que es la tema de reimaginar
el futuro de la salud en nuestros países. Yo voy a empezar por decir que la pandemia de COVID-19 ha forzado muchos cambios, algunos de los cuales podrán mantenerse al futuro, como por ejemplo las consultas por video o la rapidez adoptada para tomar decisiones que antes tardaban mucho más. En esta sección queremos considerar las oportunidades para reimaginar la industria, para fortalecerla y mejorar el acceso, la calidad, la experiencia y la eficiencia del cuidado. Vamos a empezar con Luis Felipe, pero yo quiero preguntar a los dos. Pero hemos visto muchos más cambios en los últimos 2 meses que casi en los últimos 5 años. ¿Cuáles son los cambios más importantes y qué tenemos que cambiar más? Luis Felipe. Bueno, definitivamente, ¿no? Así como nos hemos tenido que reinventar y abrir hasta drive-thrus de pruebas COVID, de que ya la estamos haciendo en Perú, definitivamente, estructuralmente hay muchas cosas que ya vienen para quedarse, ¿no? Yo creo que el tema de la telemedicina, que siempre fue un tema de algo bueno para tener, pero nadie lo tomaba con seriedad. Algunos países tuvieron leyes, Colombia lo tuvo antes, Perú, por suerte ahora con la crisis, formalizó la ley para poder hacer videoconsultas y demás, pero yo creo que todo el relacionamiento virtual y, digamos, el dimensionamiento de las áreas ambulatorias ya cambió para siempre, ¿no? Definitivamente todos los proyectos de infraestructura, nosotros tenemos varios proyectos en marcha en Perú y en Colombia, y en estos momentos estamos replanteando todas las dimensiones, el balance entre hospitalización y ambulatorio y demás, ¿no? Todo el concepto de cirugía de día, lo que antes a los médicos les parecía cómodo que su paciente se quede varios días, ahora los médicos son los más entusiastas en que el paciente se vaya el mismo día y ellos hacer el trabajo rápido, hacer las visitas en domicilio, virtualmente. Pero definitivamente eso llegó para quedarse. La salud va a ser más virtual. No solo la teleconsulta, sino la telemedicina, incluido devices, incluido la entrega de medicamentos, porque claro, uno piensa al final que la telemedicina es un Zoom con tu médico, ¿no? Y realmente, más allá de la complejidad y la confidencialidad y la plataforma, lo más complicado es la logística atrás para todo el tema de diagnóstico por imágenes, laboratorio, farmacia y demás, ¿no? Entonces creo que más que nunca la salud se va a consolidar, realmente se necesitan redes, creo que ya es evidente que tener grupos de clínicas como un holding de clínicas no es el camino, sino funcionar como una red para tener intercambiabilidad de servicios, que los médicos y los especialistas puedan moverse, ya sea físicamente o virtualmente, y definitivamente en geografías complicadas como la de Perú, esto hace que puedas entregar una salud de muchísimo más calidad en zonas remotas, ¿no? Entonces, una de las grandes cosas es que creo que en el Perú va a haber una gran posibilidad de entregar salud de calidad en los pueblos más marginados, ya que hay alta conectividad de Internet y muchos sistemas, ¿no? Entonces, para mí creo que ese es el gran cambio, ¿no? En infraestructura, el balance ambulatorio-hospitalario y todo el mundo de la telemedicina que, como decía, viene para quedarse, ¿no? Y también lo que creo que viene para quedarse es la atención de los pacientes y el público por la calidad de la salud, ¿no? Nosotros siempre en Perú hacemos la broma de que los hombres dicen, pues yo me enfermo y yo tengo que aguantar nomás, y solo a otros les pasa cosas complejas. Yo creo que esta crisis ha hecho ver que tener buenos seguros de salud, que tu seguro de salud tenga muy buena relación con las clínicas y hospitales, analizar las coberturas y la calidad hospitalaria, la calidad de intercambios de aire y cuidado de infecciones en los hospitales va a estar en agenda, ¿no? Entonces ese tema ya llegó para quedarse, ¿no? Y Felipe, sus perspectivas. Sí, muy de acuerdo con Luis Felipe. Aquí el tema de la telemedicina sin duda ha sido un tremendo cambio. Había una serie de temas que nosotros estábamos trabajando y en general en salud se estaba trabajando, pero incipientemente, lento.
mejor ejemplo de ello es la telemedicina propiamente tal, pero varios más que podemos mencionar y que ahora se profundizaron rápidamente, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, que teníamos realmente telemedicina en forma relativamente anecdótica, algunos focos, hoy día se acercan a las 1000 consultas diarias, de 3.500 que son nuestros flujos habituales. Ahora, es cierto ahí de que casi el 80% de los pacientes que nos teleconsultan no son los mismos que nos consultaban presencialmente, así que ahí también hay que estar atentos. Eso quiere decir que probablemente siga habiendo un nicho importante para consultas presenciales y va a haber un tiempo. Sin embargo, es un cambio importante. Y en todos los temas, todo el tema de transformación digital, ¿no es cierto? Récords electrónicos a nivel de nube, ¿no es cierto? Todas las apps, todo lo que haga acercar la salud a la gente, ¿no es cierto? Y todos los medios digitales para eso, a mí me parece que se van a ir incrementando y se van quedando. Así también, obviamente, las regulaciones que va a haber que hacer para poder hacer todo esto. A propósito, telemedicina también implica que podríamos teóricamente, y como nos ha pasado, algunas llamadas acá de países limítrofes que llaman, ¿no es cierto?, por telemedicina. Bueno, hay algunos temas regulatorios que finalmente va a haber que hacerse cargo. Pero también, ¿no es cierto?, cómo en general la medicina, y un poco Luis Felipe también lo decía, tiene que ir más a la periferia, ya no hacer que la gente venga a los hospitales, sino que la medicina es donde está la gente, y dejar los hospitales para los temas mucho más complejos y únicos. E incluso estos centros médicos, digamos, el concentrar la actividad en lo ambulatorio, todo esto que todos estábamos haciendo, de ambulatorizar la medicina cada vez más, ahora claramente se ha acelerado y se va a acelerar mucho más, para que procedimientos, cirugías, ¿no es cierto?, todo lo que se pueda hacer en un centro ambulatorio se haga, disminuyendo y concentrándose, como digo, el hospitalario a lo más complejo. Así que claramente se va a ambulatorizar más. Va a haber un desafío de excelencia operacional adicional, ¿no es cierto?, además porque todos los países en distintos grados nos vamos a empobrecer, ¿no es cierto?, y nos estamos empobreciendo con esto, ¿no es cierto?, la actividad económica está afectada, con más razón vamos a tener el desafío, probablemente el teletrabajo, que hoy día lo hemos estado haciendo, probablemente también se va a quedar, como en muchas otras industrias, pero aquí también hay una fracción de, obviamente, el trabajo clínico directo, tener que seguir siendo presencial, pero eso también son temas que van a ir ocurriendo. Yo diría que esos son los temas más importantes que quería mencionar. ¿Hay cambios que debemos considerar en la formación de los profesionales de salud, Felipe? El centro de la medicina sigue siendo, ¿no es cierto?, el cuidado médico, la atención de salud, ¿no es cierto? Básicamente la ciencia de la medicina no se limita a la tecnología, sino que sigue siendo el encuentro de dos personas, el médico, su paciente, centrado en esta relación de confianza en el profesional, y al que este debe responder más allá de toda consideración. Y esa medicina sigue ahí. Lo que cambian empiezan a ser los instrumentos, ¿no es cierto?, las herramientas, y que nos permiten cada vez hacerlo mucho mejor, ¿no es cierto? Todas estas herramientas tecnológicas, ¿no es cierto?, nos permiten hacerlo cada vez mejor. Algo que no destaqué con toda esta transformación digital, obviamente la inteligencia artificial en medicina también va a crecer probablemente en forma exponencial, en forma paralela a todo este desarrollo, ¿no es cierto?, digital, y eso nos va a permitir hacer las cosas mucho mejor. Y sí, tenemos que enseñarle a nuestros alumnos a ocupar todas estas herramientas y mostrárselas, cómo finalmente para el paciente es mejor si llegamos más cerca de él, etc. Pero probablemente el tema más central de la medicina, yo creo que sigue siendo el mismo. Perfecto. Y Luis, mencionaste mucho sobre la tecnología y algunos de los procesos nuevos de AUNA, pero ¿cuál es el rol de las nuevas tecnologías o nuevos servicios en este mundo nuevo? En el futuro, ¿cuáles son las oportunidades que son más interesantes para ti? El manejo integral de los pacientes, ¿no? Nosotros hemos tomado una decisión hace muchos años y por el origen nuestro desde Oncosalud, que es un sistema integral de atención de cáncer, donde maneja pacientes crónicos por 10, 20, 30 años, a veces con 1 o 2 diagnósticos o 3 diagnósticos, con resultados extraordinarios en el manejo poblacional. Creo que eso es lo que estamos tratando de llevarlo a la salud general, que es un relacionamiento permanente con la persona, no solo cuando tiene el evento agudo o la enfermedad, todo demás, ¿no? Entonces el enfoque es muy preventivo, muy relacionamiento en domicilio y trabajando en sistemas, digamos, en Perú no había una historia clínica electrónica, AUNA hizo la primera clínica
con historia clínica electrónica en el 2013, justo hemos cumplido 7 años, en Arequipa, ¿no? En una provincia, y desde ahí venimos trabajando, el 100% de nuestras operaciones trabajan con historia clínica electrónica, y cosa que en Colombia casi el 100% de los hospitales y clínicas lo tienen, pero uno piensa que quiere entrar al tema de convertirse en una empresa digital, y si no tiene las bases, los sistemas, operando, recabando información durante muchos años o décadas, es bien difícil después migrar a una plataforma de relacionamiento, al tema de telemedicina, el tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial la vas a lograr teniendo base de datos de décadas, ¿no? Nosotros tenemos el caso de la oncología, que tenemos 30 años manejando pacientes integralmente. Justamente cuando se unió al grupo el Instituto de Cancerología de Medellín, que es el más prestigioso de Colombia, hemos sumado esa base de datos de investigación, de protocolos, que nos permite hacia el futuro desarrollar mucho, ¿no? Entonces, digamos que creo que el futuro es para algunos que han hecho la tarea digital, que no es algo que puedes hacer de la noche a la mañana. Hay mucho trabajo atrás, que digamos que el retail, que la banca y que otras industrias lo tienen hace 30 años. En la salud es algo más incipiente, y creo que eso es donde hay que enfocarse, ¿no? En toda la digitalización y la integración, ¿no? El recurso humano, así cambie la metodología de enseñanza de la medicina, que en algunos países, como en India u otros países, lo están viendo de focalizarlo en especialidades. Yo no veo que en Perú, Colombia vaya a cambiar tan rápido, pero ya que no va a cambiar, lo que hay que hacer es acercar a un médico a más sitios, ¿no? Y poder optimizar su tiempo, y creo que la tecnología es vital para llevar a los mejores especialistas para el caso puntual, ¿no? Hay un tema entre países, el tema de documentación de los médicos, pero por lo menos dentro del país la colaboración va a ser súper importante para el futuro, ¿no? Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más para los dos, y después vamos a abrir el proceso de Q&A. Pero durante el Lightning Round, yo voy a preguntar a los dos, ¿qué vas a avanzar en los próximos 2 o 3 meses? Felipe. Y en eso hemos estado. Empezamos a hacerlo algunas semanas atrás. Es cómo vamos a empezar a reabrir el resto de la actividad cuando empiece a disminuir el COVID, y tengamos espacio, ¿no es cierto?, para recibir al resto de los pacientes, a hacer la actividad que no es urgente, pero que en la medida que se empieza a acumular, empieza a ser un gran desafío, y van a haber mucha gente esperando esa atención. Pero esta apertura no va a ser como estábamos en marzo antes de que esto comenzara, necesariamente va a ser muy gradual, y eso hemos estado pensando y planificando, tanto en el lado universidad, a propósito de las prácticas clínicas de nuestros alumnos de pregrado, por ejemplo, pero también claramente en la red de salud. ¿Cómo hacerlo para que los pacientes puedan empezar a acceder a la medicina, aquellos, sobre todo no COVID, ¿no es cierto?, que son los que hemos tenido que postergar en este minuto? Obviamente seguimos atendiendo los COVID, pero de una forma, ¿no es cierto?, que lleguen en forma segura a ser atendidos, hagan sus procedimientos, sus cirugías electivas, y al mismo tiempo cómo seguimos cuidando y protegiendo a nuestras personas, a nuestro personal. Algo que no he destacado a propósito, que hemos hecho un buen esfuerzo, es todo el cuidado de salud mental y del autocuidado de la gente, porque esta atención que ha tenido la gente con toda esta actividad, solo el temor de lo que venía, pero más la actividad que ha venido, efectivamente, que hoy día estamos en un pic de actividad, ha significado un tremendo estrés, y lo han hecho con mucha mística, pero sin embargo han necesitado apoyo. Así que lo que viene ahora tiene que ver más bien a esto, cómo vamos abriendo de a poco, de una forma gradual. Tenemos que estar mirando la situación epidemiológica todo el tiempo para ir graduando tanto. Es claro que es mucho más lento de lo que pensamos hace algunas semanas atrás. La principal preocupación, tenemos varias, pero la principal es seguir dándole un trato digno a los pacientes de COVID, ¿no? Nos queremos especializar más, queremos hacerlo mejor, y realmente no solo queremos curarlos, sino queremos que la experiencia sea lo menos traumática posible en tema de relacionamiento con sus familiares, contacto, empatía del personal. Realmente dentro de los hospitales COVID hay mucho miedo de los pacientes, de los familiares, pero también del personal médico, y toda la tecnología mediante tablets, toda la tecnología mediante EPPs adecuados para darle tranquilidad al personal, todo lo que puede hacer para sentirse más en casa los pacientes, creo que es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos relaciones largas con clientes y pacientes, y creemos que esos son los momentos que uno tiene que
estar a la altura, ¿no? Eso es por el lado del COVID y creo que inmediatamente estamos replanteando todos los proyectos orgánicos, todos los proyectos que estaban en marcha de construcción de clínicas en Perú y Colombia están siendo replanteados, como conversé previamente, en el balance ambulatorio hospitalario, en las estrategias de M&A. Tal vez ya no sea tan importante el gran hospital, tal vez sea una red ambulatoria tome más importancia. El tema de los seguros, nosotros tenemos seguros oncológicos y seguros generales de salud, y hay que replantear la cobertura, replantear la forma de relacionarnos con los pacientes. Y bueno, como ya lo dije antes, lo más importante ahorita es meterle al esfuerzo digital, ¿no? Realmente AUNA se ha caracterizado siempre por ser muy fuerte en el tema digital y ahora más que nunca se confirma que ese es el camino y esa es prioridad a uno para nosotros y eso es lo que vamos a estar haciendo los 3 meses, ¿no? Los próximos 3 meses. Yo creo que tenemos tiempo para un Q&A, entonces yo creo que hemos discutido algunos de estos temas, pero hay otro nuevo que quiero preguntar. ¿Qué nuevos tipos de colaboración entre clínicas y pagadores, entre universidades y clínicas? ¿Qué nuevos tipos de colaboración están surgiendo ahora y qué deben durar? Lo que yo veo en Perú y Colombia es que más que nunca ahora los financiadores se han dado cuenta de la importancia de tener una relación estrecha con los prestadores, que la construcción de una relación a largo plazo es importante y no solo estar buscando la prestación más barata o más simple o lo que sea. Y creo que el relacionamiento entre financiadores y prestadores es una gran oportunidad. Y la otra que en Perú es, ojalá, la oportunidad y que ocurra, es el relacionamiento entre el sector público y el sector privado, ¿no? La verdad que es lamentable, se están haciendo muchísimos intentos y no se llegan a acuerdos de relacionamiento, ni siquiera entre el régimen subsidiado y la Seguridad Social de Perú, menos entre ellos y los privados, ¿no? Entonces, si algo bueno podría sacar esta crisis en Perú sería que se empiece a que todos los financiadores compren servicios a todas las clínicas y hospitales y todos los hospitales trabajen con todos los financiadores, ¿no? Eso sería un paso espectacular, ¿no? ¿Y Felipe? Siento que esta crisis sanitaria ha ido sacando lo mejor de las personas y también lo mejor de las instituciones. Y yo creo que hay mucha más colaboración ya, incluso desde intramural para nosotros, ¿no es cierto? Facultad de Medicina, Red de Salud de Cristus, las distintas áreas, cómo trabajando, ya destacada como psiquiatras y dermatólogos están hoy día en la unidad de cuidado intensivo trabajando voluntariamente, como un ejemplo. Pero también cómo la industria privada, incluso no relacionada con salud, ha estado sensibilizando y financiando programas para que nosotros hagamos una mejor labor con la población. Y en esto de ampliar el diagnóstico, en esto de poder atender mejor a los pacientes. Claramente la colaboración, además, entre los prestadores, el grupo de los privados primero, claramente no había existido esta colaboración que ha habido este último mes. La colaboración público-privada siempre ha existido, pero yo creo que este es el minuto en que se ve mucho mejor integrada. Porque nos ocurre que nosotros siempre hemos estado bastante más integrados, pero yo diría ahora está todo el sistema privado bastante integrado. Así que claramente estamos viendo en ese sentido una cooperación y un trabajo conjunto que yo creo que en buena parte va a quedar post pandemia, porque se han visto las tremendas sinergias y ganancias que tenemos como país, como sistemas de salud al trabajar así. Un punto también que quería agregar era el relacionamiento con los profesionales de la salud, ¿no? Digamos, en Colombia es más común tener a médicos vinculados a instituciones, trabajando exclusividad. En Perú lo común en el sector privado es que los médicos trabajen en muchos hospitales, ellos dicen que no quieren poner todos los huevos en una misma canasta, y la verdad es que si uno quiere tener una calidad y no calidades, tiene que tener un cuerpo médico y de enfermería vinculado de forma permanente, ¿no? Entonces, yo creo que esta crisis ha hecho que en el Perú, por la informalidad, muchos médicos valoren lo que es tener una institución, no solo que te da una remuneración, digamos, constante,
sino que se preocupe por los cuidados, por los EPPs y realmente se preocupe por la salud del mismo profesional, ¿no? Entonces, yo creo que los profesionales cuando se gradúen o donde estudien van a valorar mucho en qué institución van a trabajar, ¿no? Yo soy hijo y nieto de médico y siempre pues al final el médico era la salud era el médico, ¿no? Y hoy en día ya los médicos se están dando cuenta que si no tienen un equipo de gente, una infraestructura, tecnología, no van a poder hacer el nivel de salud que ellos quieren y esa integralidad creo que va a ser muy, muy valorada en los próximos años, ¿no? Un elemento que quisiera destacar, hemos hablado cómo muchos de los temas que hoy día están cambiando estaban las tendencias iniciales, telemedicina, el llegar más periféricamente con la salud, pero una tendencia que creo que se está invirtiendo era en la relación médico-paciente, donde de repente se llegaba a esta relación cliente, yo vengo a usted para pagarle, para que me arregle tal cosa, y si no me la arregla, más o menos le voy a reclamar. Se ha valorado de nuevo el tremendo esfuerzo de los equipos médicos, y aquí mucho más allá que el médico, todos los profesionales de la salud, equipos, fuertemente. Yo creo que ahí va a volver, y creo que es muy positivo que sea así, un paso más atrás, ¿no es cierto?, a valorar más que finalmente en esa relación. Aquí hay gente que se la juega por la salud, por sacar adelante, ¿no es cierto?, con los riesgos que implica, y yo creo que los equipos de salud han hecho una muy buena demostración de eso en este país, en nuestra institución, pero en gran parte del mundo así lo hemos visto. Bueno, estoy de acuerdo con todo. Yo me gustaría agradecer a todos ustedes. Desafortunadamente tenemos que cerrar la discusión ahora, pero gracias a todos que han pasado estos últimos 49 minutos con nosotros. Muchas gracias a los dos invitados, Felipe y Luis. Gracias por todas sus perspectivas, consejos y observaciones. Esperamos que los aprendizajes de hoy pueden ser útiles para todos. El próximo jueves, el 4 de junio, estaremos hablando del rol de digital en la recuperación del COVID-19. Y por favor, visiten a www.mckinseytalks.com para aprender más sobre las McKinsey Talks. En esta página tendrán acceso a episodios previos y al registro para futuras sesiones. También pueden visitar nuestros canales de YouTube y Spotify para revisitar nuestras sesiones previas. Y muchas gracias por unirse a nosotros hoy. Para finalizar la sesión, tendremos un poll para la audiencia para conocer su opinión, pero para cerrar, gracias a todos. Ha sido una discusión con mucha riqueza y valor, y gracias por su participación hoy.